habla la palabra antes que el Eterno le estaba dando la instrucción a Moisés de que el pueblo tenía que cumplir con un mandamiento. Y aquí Dios nos está estableciendo un patrón de 7. Desde el principio Dios ha establecido patrones y esos patrones continúan a lo largo del tiempo. Desde el principio Dios estableció el patrón de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que es el Shabbat. Ahí estableció el primer patrón. 6 días trabajamos, el séptimo día descansamos. En 6 días creó Dios todas las cosas, el séptimo descansó. Y para esto Dios establece también un tiempo para la tierra descansarse de toda la producción. Y esto se le llama en hebreo el Shemitah, o el año de descanso para la tierra. Es un mandamiento para Israel, pero no para la gente, sino para la tierra en la cual ellos iban a poseer. Entonces, este mandamiento lo establece el Todopoderoso para su pueblo, para cuando entren en la tierra y para que lo aplicaran a la tierra. 6 años iban a trabajar la tierra y el séptimo año iban a dejar descansar la tierra, porque en sí la tierra es un ser vivo. Las escrituras hablan de que la tierra gime con dolores de parto por causa de que no se está dejando descansar la tierra. Entonces, a través de este proceso, Dios nos enseña de que nosotros somos parte de su pueblo y como parte de su pueblo, Él ha establecido mandamientos para ellos. Entonces, tenemos que eh, eh, con este mandamiento el Eterno está poniendo una prueba a nuestra capacidad que tenemos de confianza en Dios o de creer en Dios. Entonces, todos nosotros, desde el momento que nosotros nacimos, tanto físicamente como nacemos en la fe o en, en cuanto a somos injertados en el pueblo de Dios, empezamos un proceso de crecimiento. Cuando fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre, llegamos a este mundo, empezamos un proceso de crecimiento. Fuimos bebé, estuvimos siendo nutridos y alimentados desde el pecho, el seno materno, y allí recibíamos todos los nutrientes y alimentos que requería nuestro cuerpo para crecer fuertes, sanos y vigorosos. Y así es el paralelo que Dios hace. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, Dios empezó una formación con nosotros y nosotros nos fuimos alimentando de su palabra, de la oración, y eso nos fue llevando a un proceso de crecimiento y que ese proceso hace parte de que Dios nos puso a prueba para que nosotros tuviésemos confianza en Él, dependiéramos de Él y esa capacidad que tenemos desde nuestro nacimiento, Él nos lleva a ese proceso de nutrición que recibimos de Él a través de sus palabras. Entonces, en esta palabra que nos lleva, Él nos lleva en un proceso de sanidad y en un proceso de fortalecimiento. Él nos sanó y nos fortaleció y a través de ese proceso de sanidad y fortalecimiento que estamos viviendo en el día tras día, nuestra fe se va afianzando y fortaleciendo en el Todopoderoso. Entonces, a través de este ejercicio, nosotros empezamos un entrenamiento de nuestra fe para tener una dependencia total de Él y hacia Él y poder confiar en lo que Él ha establecido como principio o como patrones. Entonces, para el pueblo de Israel era algo bien complicado porque ellos dependían de lo que la tierra producía y ellos cultivaban la tierra, se alimentaban del producto de la tierra y dejar de cultivar la tierra por un año, eso los llevaba a tener una confianza estrecha en Dios para que durante todo un año se pudieran sostener sin tener necesidad de sembrar o cultivar la tierra. Entonces, eso los lleva a un proceso de
dependencia, de entrenamiento, de fortalecimiento en su fe, y es lo que nosotros también vamos viviendo. Hoy que nosotros estamos profundizando en las Escrituras, vemos de cómo Dios nos ha enseñado que debemos trabajar durante 6 días y el séptimo día descansar, y en ese día Dios nos provee de todas las cosas que necesitamos. En los 6 días que trabajamos, Él nos provee para 7 días. Y así vemos cómo se va cumpliendo todo esto y cómo nuestra fe se va fortaleciendo en el Todopoderoso. Entonces, vamos a descubrir todo esto a través de las parábolas o a través de la palabra que el Todopoderoso enseña. Esta semana estamos estudiando el Evangelio de Marcos, de Mateo, en el capítulo 25 y 26, y vamos a estar leyendo dos fragmentos. Mateo capítulo 25, a ver si puedo compartir aquí. ¿Me confirman si ahí están viendo? Sí, ahí estamos viendo. Correcto, están viendo la pantalla, el texto. Sí, efectivamente. Correcto. Bueno, entonces Mateo capítulo 25, verso 1 dice lo siguiente. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir el esposo. 5 de ellos eran prudentes y 5 de ellas insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite con sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la mitad de la noche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirla. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite para nuestras lámparas, para que no se apaguen. Mas las prudentes le respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotros, y más bien a los que venden, y comprad aceite para vosotros. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas y cerraron la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él les respondió, dijo: de cierto digo que no las conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Es muy importante que en todo este relato que vemos allí, cómo el Todopoderoso nos muestra una parábola en medio de todo lo que viene hablando en el capítulo 24 y 23, después de que sus discípulos le preguntan: Señor, dinos cuáles serán estas señales y qué es lo que vamos a ver del fin del siglo. Así como el Padre se anticipa a declararle a su pueblo el fin de las cosas desde el principio, Él estableció un patrón de 7. 6 días la tierra debe ser cultivada, sembrada, y el séptimo día o el séptimo año debe descansar. Esto es un mandamiento que nos prueba a nosotros en nuestra capacidad de confianza en Dios, de fe, de nuestra emuná, de poder confiar en la provisión de Dios, de poder confiar en que Él nos puede proveer de todas las cosas que nosotros necesitamos. Esto nos lleva a que nosotros tengamos la confianza puesta en Él. Entonces, aquí vemos que en
En la escritura se empieza hablando y Jesús toma una parábola en medio de todas las señales que le describe, de las señales antes del fin, cómo él describe todo esto. Él viene y les habla una parábola y les habla esta parábola de las 10 vírgenes. Entonces empieza diciendo de que entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Será semejante. ¿Por qué 10? ¿Por qué 10 vírgenes y no fueron 12, 2, 15, 20? Y él les dijo 10 vírgenes, porque el número 10 representa en hebreo un minión, que representa un cuerpo completo o el cuerpo entero. Representa el orden gubernamental que Dios ha establecido para su pueblo. Para poder comenzar o iniciar una sinagoga o una asamblea o una iglesia, se necesitaban de 10 personas que generaban el minión o el cuerpo completo, y a partir de allí se empezaba a desarrollar todo esto. Entonces, por eso 10 vírgenes. Entonces, la palabra virgen viene de par emo, que significa dedicada al Eterno o consagrada al Eterno o que pertenece al Todopoderoso. Así que todas las 10 vírgenes hacían parte del pueblo, fueron las escogidas para ser la novia, pero de las 10, veíamos en el capítulo 24 de que uno estaba en el molino, dos estaban moliendo, uno será tomado, otro será dejado, dos estaban sembrando en el campo, uno será tomado y uno será dejado. Y aquí sigue hablando de lo mismo, porque habían 10 entraron en la recámara nupcial, 5 entraron en la cámara y 5 se quedaron fuera. No quedaron excluidas de participar en las bodas, pero sí quedaron excluidas de entrar en la cámara nupcial con el novio, porque se cerró la puerta. Después ellas llegan tocando la puerta y la respuesta del novio fue: apártense de aquí, no las conozco. Entonces vemos que estas vírgenes, vemos allí que representan el cuerpo completo, representan el orden de gobierno que Dios ha establecido para su pueblo. Es una es un pueblo separado, apartado para el Eterno, y es el remanente que Dios ha guardado a lo largo de la historia y va a seguir guardando hasta los últimos días. Entonces vemos de que dice que el Padre, el Todopoderoso, les está refiriendo una parábola a través de Yeshua. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir el esposo. Aquí nos está hablando de la venida o la segunda venida de Yeshua, porque los discípulos le preguntaron: Señor, ¿cuándo será eso y qué señales habrá? Entonces él les empieza a describir todas las señales que van a ver antes. Serán como los días de Noé, se entregarán los unos con los, y todo lo que describimos en el capítulo, se describe en el capítulo 24, y le dicen: es semejante a 10 vírgenes que salieron a recibir el esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Esto nos está hablando literalmente en lo que hoy está viviendo el pueblo creyente a nivel mundial, lo que se está viviendo hoy por hoy. El pueblo creyente, en este caso la cristiandad, se está negando a recibir las instrucciones del Todopoderoso o la revelación que el Padre está dándole a su pueblo. Ellos están resistiendo a recibir la instrucción del Todopoderoso, y lo vemos en muchas cantidades de pastores que están guiando al rebaño, y por temor a perder de pronto a perder gente en las congregaciones, a perder recursos, se resisten a establecer lo que Dios o a establecer en las congregaciones lo que Dios ha establecido en su palabra, por quedarse con todo lo que han recibido a lo largo de los años con el sistema religioso. Entonces habla de que 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Las prudentes representan a todas aquellas
personas que han creído en el Eterno, que han sido llenas del Espíritu Santo, que han tomado consigo la lámpara y han tomado consigo también aceite extra, que es lo que el Padre está haciendo hoy. Está derramando aceite sobre nosotros, revelándonos su palabra, llevándonos a los mandamientos, a obedecer sus instrucciones, volviéndonos al principio a retomar todas las cosas, volviendo a la senda antigua. Ese es el aceite, el ser renovados por la palabra, el volver a la instrucción del Todopoderoso. Y las prudentes, de hecho, creen en la palabra, creen en el Señor, pero les hace falta más unción, más revelación de las Escrituras y se están negando a eso. Y vemos aquí en la historia de que cuando llega el novio, cuando suena la trompeta, viene el novio a salir a recibirla. Dice que empiezan a hablar las 10 vírgenes, las 5 prudentes, cogen su lámpara, cogen su vasija y se disponen a salir, y las insensatas le dicen: comparte el aceite con nosotros, comparte lo que tú has aprendido con nosotros, pero ya en ese momento va a ser demasiado tarde. Ellas le dicen: vayan a los maestros que les enseñen, vayan a los que venden y compren ustedes mismas por sí solas, porque hoy que nosotros hemos recibido esta unción, esta revelación de la palabra, tenemos que compartirla con las otras personas, con nuestros hermanos en la fe, y no entrar en contiendas ni discusiones que son vanas, sino que debemos estar en función de compartir para que más y más personas reciban lo que nosotros hemos recibido. Entonces vemos que las prudentes nos hablan y estas vírgenes nos habla de la situación actual que se está viviendo en el mundo de los creyentes. Entonces, no tenemos, en cuanto a las que no tomaron consigo aceite, a las vírgenes insensatas, no tienen la revelación ni de la fiesta, ni del Shabbat, ni de la obediencia a los mandamientos del Todopoderoso. Y cuando venga el novio, van a ser excluidas de poder estar en la intimidad con él, porque en esto se basaba toda la celebración de la boda. Se celebraba por 7 días. En el primer día se hacía toda la ceremonia, el novio entraba con la novia a la cámara nupcial y afuera se quedaba una persona custodiando de que nadie los interrumpiese, para que ellos pudieran consumar la boda, pudieran consumar ese acto matrimonial, y después del séptimo día salían de esa cámara nupcial y se hacía la fiesta, el banquete de bodas para todos los invitados. Entonces, aquí habla de que esas vírgenes insensatas no han recibido ni la revelación del Shabbat, ni la revelación de las fiestas, no las están obedeciendo, no están guardando, y que ya que nosotros la hemos recibido, la revelación de la obediencia a los mandamientos del Todopoderoso, no porque a través de eso nos salvemos, sino que es como resultado de nuestra fe y nuestra obediencia a las instrucciones del Todopoderoso. Entonces, ¿por qué Yeshua viene a medianoche? Aquí nos habla de que él viene a medianoche. Entonces, ahí podemos contar y podemos ver lo que el Todopoderoso estableció en el conteo del tiempo, y él estableció de que cada periodo de tiempo que se iba a contar, en este caso en el Shemitah, se debían contar 6 años, y un séptimo año era para descanso de la tierra. Y en el mismo capítulo 25 de Levítico nos habla acerca de otro tiempo muy importante, que eran los jubileos, o el tiempo del jubileo, que consistía en contar 7 semanas de años por 7 periodos, y el siguiente año era declarado año de jubileo. Esto representa a un tiempo de libertad, un tiempo de restitución, un tiempo de perdón, un tiempo de descanso en el Todopoderoso, y estamos próximos a tener ese tiempo o ese encuentro con el Todopoderoso para que la tierra entre en ese descanso con el Todopoderoso. Entonces,
tanto las novias como el novio, perdón, tanto las vírgenes prudentes como las imprudentes estaban esperando al novio, y en vista de que él se demoró en llegar, las novias o la novia, tanto todas las vírgenes se quedaron dormidas. Tanto las que fueron prudentes como las imprudentes se quedaron dormidas, pero estaban dormidas, pero estaban a la expectativa, esperando que viniera el novio. Uno, cuando uno tiene cierto compromiso y se tiene que levantar temprano, uno se acuesta consciente de que se tiene que levantar temprano y cualquier cosita lo despierta. Uno está atento. Así es en cuanto a la venida del Señor. Nosotros estamos atentos, estamos pendientes, nos dormimos, pero estamos conscientes de que cuando suene el llamado, nos levantamos, nos incorporamos y empezamos a prepararnos para el encuentro con el Todopoderoso. Entonces vemos de que a medianoche. Entonces, ¿por qué a medianoche? Porque fue o es el tiempo en el cual Dios lo estableció. Él lo estableció así, y él dice aquí las escrituras de que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirla. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces esa lámpara representa nuestra vida, que tiene que estar encendida para que seamos luz a las naciones, y tenemos que tener la lámpara llena de aceite, que representa la unción del Espíritu Santo, y debemos tener una vasija extra de unción de aceite disponible para estar alimentando la lámpara, para que sigamos alumbrando a todos los que están a nuestro alrededor. Entonces, vamos a Zacarías capítulo 14, verso 7, que nos habla específicamente de por qué el novio va a venir a medianoche. Permitan y busco aquí. Zacarías capítulo 7. Zacarías verso 7, capítulo 7, perdón, capítulo 14. Verso 7. Dice: será un día en el cual es conocido por Yahweh, que no será ni de día ni de noche, sino que a medianoche, y hará habiendo luz. Por eso es muy importante que nosotros nos mantengamos en luz, con la luz encendida, con la lámpara encendida, con ese fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón, que arda, que esté avivado constantemente, porque el Todopoderoso, Él ha establecido que vendrá a medianoche. Ahora, esa medianoche puede representar las 12 de la noche, o puede representar las 11, las 10, la 1, las 2, en el transcurso de la noche. Las escrituras dicen, y la Biblia nos habla de que no sabemos el día ni la hora, pero el Todopoderoso, hoy que nos ha revelado el día, ya hoy conocemos el día. El día es el primer día del mes séptimo, que va a venir el esposo. Ya conocemos el día, pero no sabemos a qué hora, no sabemos en qué año. Entonces ya conocemos parte de esa revelación, sabemos de que él va a venir, sabemos que tiene que resplandecer la luz para nosotros. Tenemos que estar en luz, tenemos que estar caminando en esa luz, tenemos que estar llenos del aceite, tenemos que estar llenos de todo eso, para que Él pueda manifestarse en nuestras vidas. Entonces dice que será un día
el cual es conocido de Dios. No será ni de día ni de noche, porque sucederá que al caer la tarde habrá luz. Entonces, en la noche no hay luz, hay tinieblas, pero nosotros estamos en luz, tenemos la lámpara encendida y tenemos aceite en nuestras manos y resplandece la luz, se dispersa las tinieblas y cuando Él venga, Él es luz y resplandecerá y nos mostrará el camino que debemos seguir. Tendremos ese encuentro con Él. Entonces, por eso medianoche, por eso el profeta dice de que es un día que solo es conocido por Yahweh. Del día y la hora nadie sabe. Ya hoy el Padre nos está mostrando el día, ya hoy conocemos que Él volverá en una fiesta de las trompetas. Sabemos que se está preparando el escenario para que Él vuelva. Sabemos que después de su segunda venida nos tendremos un encuentro con Él, seremos recibidos en las nubes y Él empezará el juicio a las naciones durante 10 días y hasta el día del juicio en el día 10 del mes séptimo, que es el día de expiación, donde será redimido su pueblo y juzgada las naciones. Y después de esa redención, 5 días después vienen las bodas del Cordero, viene el Mesías a reinar en la tierra. Entonces, vemos que la palabra allí nos muestra cómo Él conoce el tiempo, conoce el día, conoce la hora y Él nos va mostrando a nosotros la revelación paso a paso. No nos muestra todo, porque si nos muestra todo nos vamos a desenfrenar y nos vamos a desviar de su plan. Entonces, Isaías capítulo 38. Vamos a ver Malaquías. Bueno, Malaquías capítulo 4, verso 1 y 2 dice que ciertamente vienen días ardiente como un horno, donde todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. En aquel día vendrá y los abrazará y no quedará en ellos ni rama ni raíz, dice Yahweh Sabaoth, el Todopoderoso. Entonces, vienen días de juicio, vienen días en los cuales el Todopoderoso va a juzgar a las naciones que se han rebelado en contra de sus instrucciones, que no están cumpliendo sus mandamientos. Él los va a castigar severamente. Pero nosotros los que procuramos, intentamos guardar y obedecer sus mandamientos, vamos a ser redimidos, vamos a ser salvados de toda esa ira venidera. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos todo eso. Por eso las vírgenes entraron a la cámara nupcial, por eso las que no estaban preparadas, pues participaron, pero pues se perdieron el privilegio de entrar a estar con él allí en esa intimidad con el novio. Entonces, ¿por qué no las conoció? ¿Por qué él dijo, no las conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, cuando fueron tocándole la puerta? Entonces, no hacen la voluntad de Dios, permanecen en las tradiciones de los hombres de la religión. Entonces, todos estos creyentes que, entre comillas, podemos decir que están siendo o piensan o creen que son la novia, al momento de la verdad, a la hora de la verdad, cuando llegue el día de que tengamos que
estar delante de su presencia, que lleguen el día de las bodas del Cordero. Muchos, y en la iglesia se enseña de que todos los creyentes son la novia, y no es así. La novia tiene que cumplir ciertos requisitos, debe cumplir unos requisitos que el Padre estableció, ha establecido en su palabra, y esos requisitos son dos requisitos fundamentales. Uno, que guarden el testimonio de Yeshua, que crean en Yeshua, y dos, que obedezcan sus instrucciones. Entonces, estas novias insensatas fueron rechazadas, no les permitieron el ingreso a la cama nupcial porque uno, hacían parte del pueblo, eran de las 10 elegidas, pero no estaban haciendo la voluntad de Dios, permanecían en las tradiciones de este mundo y también andaban en mandamientos de hombres. Eso nos lleva a que nosotros podamos ver la realidad de la iglesia, de la cristiandad en términos generales. Andan en las tradiciones de este mundo, andan guardando y obedeciendo mandamientos de hombres y además no están haciendo la voluntad del Padre Celestial, sino la voluntad de los hombres, porque se imponen mandamientos de hombres, se imponen tradiciones y esto supera o está por encima de lo que Dios ha establecido. Entonces, el Todopoderoso ha establecido de que Él viene por una novia santa, pura, limpia y sin mancha, apartada para Él, consagrada para Él, y estos son los que vencen. Entonces llegamos a santificarnos, estamos en ese proceso de santificación, debemos estar en ese proceso de consagración para que cuando llegue el día de la justificación nosotros podamos seguir adelante. Entonces, nosotros podemos seguir el proceso en el cual estamos hasta alcanzar la meta, que es llegar a ser como nuestro Mesías, como Yeshua. Entonces, hemos visto a través de las películas, a través de muchas enseñanzas, cómo se muestra el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, y es llevada al cielo supuestamente a estar con Cristo en el cielo, y se queda la gente acá padeciendo. Entonces, eso ha sido una interpretación sesgada de lo que va a suceder, porque Él va a venir para estar y reinar con nosotros aquí en la tierra. Entonces vemos que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, dice aquí. 10 son prudentes, 5 son prudentes, 5 son insensatas. Vemos de que hay una mezcla en todo el pueblo de Dios de personas que son más sensibles a la instrucción de Dios que otras. Otras son más apegadas a los mandamientos, a la tradición, a lo que los hombres dicen y no a lo que el Todopoderoso ha establecido. Entonces, Él ha escogido un pueblo para que sea un pueblo de reyes y sacerdotes, un pueblo que obedezca a sus instrucciones, un pueblo que demuestre los dones del Espíritu Santo y que sea un pueblo sin mancha, un pueblo que tenga un carácter bien formado y que sea un pueblo maduro. Y cuando hablamos aquí de maduro, está hablando de que seamos perfectos en cuanto al carácter, madurez, y esto habla en una palabra hebrea que es tamín, que significa perfecto, completo, maduro, entero, y nos habla de todo eso, de nuestra integridad, de la verdad que nosotros debemos mostrar, debemos caminar sin mancha, debemos estar completos, llenos, perfectos, sinceramente, sinceridad, mente sana, sin contaminación, inmaculados, justo y pleno. Nos habla de eso, que nosotros en el proceso en el que estamos debemos llegar a ser también personas maduras en la fe, porque Él nos dio esa capacidad de creer y esa capacidad es entrenada o formada y nosotros vamos siendo entrenados en la fe y a medida que nos vamos
entrenando a través de las circunstancias difíciles que vivimos a diario, con las situaciones críticas que llegan a nuestras vidas. Eso nos tiene que llevar a confiar en Él, a depender de Él, a vivir cada una de las circunstancias que vivimos y transferir la carga que tenemos en nuestra espalda en las manos del Señor y confiar en su plenitud, confiar en su palabra, confiar en su provisión, confiar o depender en lo que Él ha dispuesto para nosotros. Entonces, por eso, en ese proceso, nosotros debemos madurar, debemos ser ya creyentes maduros y como maduros nos debemos comportar. Entonces, debemos ir alcanzando la perfección o ser unos creyentes también llenos de el Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, maduros, balanceados, y debemos caminar de acuerdo a lo que Él ha establecido en su palabra. Entonces, vemos que Él sigue hablando y sigue mostrando en las Escrituras y sigue hablando de que el reino de los cielos es semejante a un hombre que tenía unos siervos y que le entrega a sus siervos talentos, en este caso recursos económicos para que los manejen, y cada uno de ellos empezó a trabajar con lo que recibió. Muchos de ellos, dice que un grupo recibió 5, ellos pudieron trabajar con eso, multiplicaron esos 5 en 10, otro recibió, multiplicó esos 10 en 4, y uno recibió 1 y lo escondió. Y eso habla de que a todos nosotros el Todopoderoso nos ha dado capacidad y talentos en muchas cosas. A uno de nosotros, pues nos ha dado la capacidad de poder enseñar, otros de poder servir, otros de poder cantar, otros de hacer muchas cosas diferentes, y cada uno tiene una especialidad o una habilidad en poder hacer cosas que otro no lo va a hacer igual que él. Entonces, todo eso lo debemos poner a disposición de él para que así todos podamos alcanzar la madurez adecuada o correcta en el proceso en el que vamos. Así que cada uno somos puestos a prueba, cada uno somos puestos allí en esa prueba para poder que maduremos. Entonces, las situaciones críticas no pasan porque sí o porque, como dicen por ahí, que seamos los más salados de toda la bolita del mundo, sino que hacen parte de la formación que el Todopoderoso nos está dando, y a través de esas situaciones críticas, Dios nos toma, nos entrena, nos forma, y nosotros podamos adquirir madurez, confianza, dependencia de Él, así como el pueblo en Israel. Cuando estaba en el desierto, Dios le da la instrucción y les dice, van a entrar a la tierra prometida. Cuando estén en la tierra, ustedes van a dejar descansar la tierra por 1 año. La van a cultivar 7 y el 7º año descansa la tierra. Entonces, por causa de desobedecer esto que Dios les había entregado, tanto la casa de Judá como la casa de Israel, Dios los saca de la tierra para que la tierra descansara, porque no la estaban dejando descansar. Entonces, eso hace parte de todo el proceso, y nosotros como creyentes debemos ser maduros, o por lo menos debemos estar en ese proceso de maduración continuo, que cada día que pasa, pues yo debo aprender más de las escrituras, y no debo aprender las escrituras sino para alardear de eso, sino para madurar, para poder comprender mejor las cosas, para poderlas compartir con más soltura, con más libertad, con más propiedad en lo que estamos aprendiendo. Entonces, eso es perfecto, eso es madurar, eso es lo que Josué un día en el capítulo 24, verso 14, él declaró y dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Ustedes límpiense de los ídolos, pero yo he determinado que yo y mi casa serviremos al Todopoderoso. Eso habla de la madurez que él tenía, de que él determinaba seguir las instrucciones del Todopoderoso. Ustedes hagan lo que les dé la gana, pero yo sí voy a seguir en las instrucciones del Todopoderoso. Hoy nos enfrentamos a eso. Hoy vemos que nosotros le compartimos las instrucciones, las enseñanzas a las personas, y cada uno debe decidir qué hacer. Cada uno
recibe la palabra toca a las personas, otros hacen caso omiso, pero Dios va tocando a las personas y va produciendo en el corazón de cada persona ese querer como el hacer su voluntad, y Él lo hizo con nosotros y lo va a seguir haciendo con más personas y va a ir llevando a cada uno en ese proceso de maduración. Entonces, vamos a leer Salmo capítulo 19, versículo 7 del 7 al 10, para que miremos todo esto que estoy hablando aquí, de cómo las palabras, de cómo el Todopoderoso, a través de lo que Él estableció, nos lleva a que seamos más llenos de su presencia, más maduros cada día. Capítulo 19 de los Salmos, verso 7 dice: la ley de Yahweh es perfecta y convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdad y todos son justos. Y el verso 10 dice: deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado, dulce más que la miel y que destila el panal. Entonces, ¿qué estamos nosotros recibiendo de parte del Todopoderoso? Sus instrucciones, su palabra, su revelación, y eso nos tiene que llevar a nosotros a ser más maduros cada día, y lo podemos expresar en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, y que ya no estamos en esa época de que pasamos discutiendo con el uno y con el otro, que tú sí, que yo no, que estamos en lo correcto. No, porque hemos entendido que debemos madurar, y como personas maduras debemos tener ya una capacidad diferente de poder compartir lo que el Eterno nos ha entregado a nosotros y poderlo transmitir a las otras personas. Entonces, sigue diciendo la palabra, y quiero continuar aquí en Mateo capítulo 25, verso 31. Vamos a compartirlo aquí. Mateo capítulo 25. Verso 31. Listo. Entonces, Mateo capítulo 25, verso 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidos todos delante de él, todas las naciones, y todos apacentará unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabritas. Colocará las ovejas a su derecha y las cabras a la izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me acogiste, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, estaba en prisiones y me viniste a mí. Entonces los justos respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Entonces, aquí nos habla todo este texto de que el Padre Celestial, el Todopoderoso, en su venida, en el fin de los tiempos, Él vendrá en su gloria con sus santos ángeles y va a recoger el remanente. Todos aquellos creyentes que perseveremos hasta el fin, seremos ese remanente, y de ese remanente saldrá la novia, saldrá la novia del Cordero. Entonces, aquí hay algo muy importante que quiero resaltar, y es lo que hoy por hoy
estamos viendo. Hoy el mundo está súper polarizado. Hoy vemos de que todo tiende hacia la izquierda o la derecha. Aquí nos habla el texto de que el mismo rey dirá a los de su derecha: benditos de mi Padre, venid, heredad el reino de los cielos preparado para vosotros desde el principio, desde la creación. Entonces vemos que el Todopoderoso está allí presente, y aquí hay dos términos que hoy son muy comunes, que no son nuevos, que se manejan desde la antigüedad y que tienen que ver con todo lo que Dios ha establecido y que también tienen que ver con todo el plan de Satanás. El mismo enemigo le ha colocado el nombre, ha declarado la izquierda y está reuniendo allí. Entonces, me puse a indagar un poquito sobre estos dos términos y encontré que derecha quiere decir poder legítimo, también tiene que ver con protección, tiene que ver con protección divina y con bendición, y también tiene que ver con recto o con lo correcto. Eso habla acerca de la derecha. Por eso aquí la Biblia en muchos pasajes nos habla acerca de los que están a la derecha del Padre, y aquí en este texto nos habla de que el Todopoderoso apartará las ovejas, las pondrá a la derecha y las cabras a la izquierda. Hace una selección. Esto nos habla, también empecé a indagar un poquito acerca de la izquierda. La izquierda encontramos que está en contra de todo lo del eterno, se refiere a maldición, también se refiere al poder de las tinieblas, se refiere a todo lo torcido o desviado. Entonces, cuando nosotros hoy vemos todo lo que tiene que ver con todo este de mover de izquierda, está en contra de todo lo que ha establecido por el Eterno. Y vemos que todo esto está promoviendo políticas en contra de lo que Dios ha establecido, en contra o mejor dicho, la destrucción de la familia, destrucción de los niños, destrucción del hogar, destrucción de todos los principios que el Todopoderoso ha establecido, y Él ha establecido, Él ha declarado en cuanto a lo más simple del significado de estas dos palabras. Esto significa o tiene que ver con coordenadas topográficas relativas para el orden, ordenar las cosas con relación a espacio. Entonces vemos de que tiene que ver con algo horizontal, y el Todopoderoso ha establecido algo en las dos posiciones, vertical y horizontal. Dios y el hombre así, a nivel toda la posición. Esto nos habla de que el Todopoderoso ha establecido igualdad delante de él a todas las personas, pero acá se está llevando hacia lo incorrecto, hacia lo inmoral, hacia lo que el Todopoderoso ha establecido. Por eso aquí habla de que un día Él va a venir y Él va a separar las ovejas de los cabritos, va a colocar las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda, y Él declara el reino. El rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, y aquí empieza a hablar todas las cosas que nosotros debemos estar haciendo en nuestro cotidiano vivir día tras día: ayudar al hambriento, al necesitado, hacer obras sociales, hacer buenas obras, que es el reflejo de la obediencia de los mandamientos del Todopoderoso. Si nosotros estamos en obediencia a las instrucciones del Todopoderoso, esto que aquí describe la palabra debe ser algo como la consecuencia o el fruto de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, cuando Santiago hablaba y decía: muéstrame tu fe a través de tus obras, estaba diciendo esto, de que nosotros, si somos personas de fe, debemos mostrar las obras de lo que estamos haciendo. La fe sin obra es muerta. Por eso es muy importante de que nosotros tengamos en cuenta de que el Todopoderoso está haciendo su obra, está tocando personas y está trayendo a la revelación
muchas más personas cada día. Y cada una de esas personas que están experimentando la revelación de su palabra hoy, están pasando por momentos difíciles, están recibiendo pruebas, están recibiendo, pasando por el colador para que sean promovidos a el siguiente paso. Y esto es un paso a la vez. Que el Todopoderoso nos ayude, que nos fortalezca y que a cada uno de los hermanos, de las hermanas que están viviendo momentos críticos en este momento, que el Todopoderoso los siga fortaleciendo, les dé esa capacidad de poder avanzar, de que no desmayen, de que sigan confiando en Él, porque en Él hay esperanza. Bendiciones para todos. Amén. 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 Amén.